Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar a presentarles un tema de una manera diferente. ¿No es así, Mechi? Hola, Marie. Sí, hoy vamos a ver un montón de cosas. Sí, exacto. Bueno, entonces, vamos a contarles a través de este video toda la información teórica que ustedes necesitan y luego van a ir resolviendo algunos ítems, una guía de preguntas que les vamos a compartir en el grupo de Facebook. Como ven, nos acompaña el planeta Tierra. Y justamente porque uno de los temas que vamos a ver desde la parte de geografía va a ser el planeta y cómo se formaron, cómo se formó sus relieves, cómo podemos ver en la actualidad estos continentes, pero que no siempre fue de esta manera, ¿sí? Eso lo vamos a ver desde la parte de geo, pero vos, Mechi, ¿qué le vas a presentar? Hola, Marie. Yo en mi caso, lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer con los chicos, es intentar ver la última parte de la Edad Media. Nosotros ya habíamos visto la primera parte, los inicios. Vimos el momento donde existen los tres grupos, la nobleza, los campesinos, los reyes y la iglesia. Y ahora finalmente nos vamos a dedicar a la última parte de la Edad Media, donde va a haber grandes cambios. En la imagen que tenemos acá en la pantalla, van a poder observar un grupo de personas, una pareja, que son una nueva clase social que va a surgir en esta última etapa de la Edad Media, que son los burgueses. Y van a ver ustedes, y junto conmigo, que es un grupo social de mucha importancia para que esta etapa final de la Edad Media pueda finalmente llegar a una etapa moderna o a la siguiente edad, que es la modernidad. Bien, ok. Bueno, arranquemos un poquito mirando qué va a ocurrir acá. Una colisión con el planeta Deia, que dio lugar a la Luna, destruyó la superficie de la Tierra. La energía resultante hizo que la Tierra estuviera excesivamente caliente. A unos 6.000 grados de temperatura, 7 o más veces más caliente que un horno crematorio. La Tierra es una inmensa bola de lava incandescente. Era un infierno primigenio. Miles de asteroides y cometas bombardearon nuestro planeta. Pero en lo más profundo del mismo, empezaba un proceso que concluiría en la primera masa terrestre. Los elementos más pesados, plomo y níquel, se hundían hacia el centro de la Tierra para formar su núcleo de metal fundido. Los más ligeros, incluidos el oxígeno y el silicio, ascendieron hacia la superficie, entre la roca fundida que arrojaban los volcanes. Poco a poco, la superficie de la Tierra se iba enfriando. La lava se solidificaba formando segmentos de corteza terrestre, las semillas de los primeros continentes. El bombardeo incesante iba destruyendo la nueva corteza del planeta, prácticamente según se iba formando. Esta renovación de su superficie siguió produciéndose durante millones de años. Finalmente, el aluvión de impactos de asteroides fue disminuyendo. La superficie de la Tierra seguía enfriándose. Pero a nuestro planeta le faltaba un ingrediente esencial: los océanos. El agua acarreada por meteoritos y asteroides pudo haber formado los océanos que rodean los continentes. La Tierra hace 4.400 millones de años. Nuestro planeta tiene ahora 150 millones de años. Se han formado las primeras e incipientes masas terrestres. No se parecen a las 7 fáciles de reconocer que forman los actuales continentes. Son como pequeñas balsas de roca flotando en el manto terrestre.
Nuestro planeta es una bella pelota azul salpicada de islas volcánicas. Hace 1500 millones de años albergó una vida primitiva. Durante millones de años, notamos que algo está reconfigurando las islas. Oculta bajo el océano, la corteza terrestre se ha dividido en grandes placas. Más abajo, el núcleo de la Tierra sigue activo. Es más caliente que la superficie del Sol. Y ese calor genera movimiento en las rocas bajo la corteza. Estos movimientos tiran y empujan de las placas por el globo, y con ellas transportan islas y océanos. Transcurren millones de años, durante los cuales vemos que nuestro planeta parece activo, cambiante, vivo. Muy por debajo de la superficie se fundieron y formaron magma granítico. El magma ascendió hasta los protocontinentes, se enfrió y formó gigantescas plataformas de granito. Ya estabilizado, el cratón comenzó a crecer, formando los nuevos continentes originarios. Pero los cratones no son el único factor que influye. Otras fuerzas poderosas se hacen notar desde lo más profundo del planeta. Fuerzas que tienen la capacidad de disgregar masas terrestres o provocar su colisión, cambiando para siempre la superficie del planeta. Como ustedes ven en la imagen, aparece Pangea. Pangea fue un gran supercontinente que existió hace millones y millones de años, donde aparentemente todas las partes emergidas de la superficie terrestre estaban pegadas o unidas de una forma muy diferente a como las conocemos ahora, como si fueran piezas de rompecabezas. A ese gran continente que fue descubierto por Wegener, un científico que fue uniendo piezas, o sea, evidencias que habían descubierto otros científicos, pero él las unió, le llamaron Pangea, ¿sí? Vamos a conocer un poco de esa historia, de cómo fue el origen de nuestro continente y cómo se fue separando en distintas placas. En el interior de nuestro planeta existen unas fuerzas internas responsables de multitud de formaciones, desde la creación de las cordilleras hasta la existencia de las profundas fosas oceánicas. Estas fuerzas se explican con la teoría tectónica de placas, que describe el movimiento de las placas tectónicas. Ya en 1912, Alfred Wegener postula la teoría de la deriva continental. Se dio cuenta de que si miramos el mapa de la línea de la costa de los continentes, parecen encajar como si de un puzzle se tratase. Además, ¿cómo es posible que se encuentren fósiles de animales y plantas tan parecidos en continentes separados por grandes océanos? La respuesta está en Pangea, un continente en el que antes estaban unidos todos, hasta que paulatinamente fueron separándose debido al movimiento de las placas. En los años 50, gracias a los avances en la tecnología y geología marinas, se descubrieron por un lado las dorsales medio-oceánicas y por otro lado las fosas oceánicas. En las primeras, los océanos se expanden empujando a los continentes, mientras que en las segundas, la corteza oceánica se hunde hacia el manto, en lo que quizás sea uno de los mayores responsables del movimiento de las placas tectónicas. Bueno, como pudieron ver en esas imágenes, hay lugares de la Tierra donde el magma o lava, ¿sí? Magma le decimos cuando está debajo de la Tierra y lava cuando sale a la superficie, asoma a la superficie, va partiendo esa tierra que se había consolidado y va separando las tierras o los continentes, como los conocemos en la actualidad. A medida que eso se va incrementando, el lava sigue saliendo y empuja en ambas direcciones. Lo vamos a poner
con flechitas, ¿sí? En este caso, esta placa se movería en dirección noreste y en esta sudoeste, ¿sí? Y se va separando. Cada vez que se separa, ese magma que va saliendo se va a ir enfriando y va a constituir fondo oceánico nuevo. Como eso es una depresión y hay un lugar más bajo que el resto de la tierra que la rodea, se va a ir llenando de agua y es así como se formaron los océanos, principalmente el océano Atlántico, que es el que más datos tenemos. También el Mar Rojo pasa algo similar y en África en la actualidad hay un lugar que se llama el Cuerno de África, que todavía, digamos que está pasando esto que se ve en la imagen, ¿no? Hay muchos volcanes que están hundiendo el suelo, pero todavía en algunos lugares no se ha llenado de agua, en otros sí, y forman lagos, como el lago Victoria, por ejemplo, ¿no? Entonces es como etapas diferentes de un mismo proceso. Bien, del mismo modo que en algunos lugares el planeta se separa, hay otros lugares donde las placas chocan, ¿sí? Como se está viendo en la imagen. Y en ese caso, cuando eso ocurre, puede ocurrir dos sucesos, ¿sí? Si esta placa que está hacia la izquierda es pequeña, pero tiene un grosor suficiente, ¿sí? Como si fuera un mini continente, vamos a suponer India, y choca con un gran continente, también una masa de tierra muy gruesa, como puede ser Asia, ese choque va a hacer que ninguna de las dos tierras cedan y en el centro de la imagen, o sea, en el centro del lugar donde se unieran, se empieza a plegar. Plegar es hacerse como arrugarse, ¿sí? Como la tierra se está comprimiendo, pero no puede ir a ningún lado, empieza a arrugarse y cada vez se arruga más y gana más altura. De ese modo es como se formaron todo el cordón montañoso de los Himalayas, donde está el Everest, hoy por hoy la montaña más alta del mundo. ¿Sí? El choque de India con Asia hizo que se ocurriera un proceso que se llama obducción, ¿sí? Lo vamos a escribir, obducción, y ese proceso lo que significa es que chocaron dos placas continentales, ¿sí? Las tenemos, esta sería una placa continental, Asia, con otra placa continental, que era la de, en este caso, India, ¿sí? Pero lo mismo, ¿se acuerdan que a principio de año hablábamos de Europa y Asia, de Eurasia? Si ustedes se fijan, entre Europa y Asia lo que los divide son unos montes que se llaman los montes Urales. Esos montes fueron de un choque mucho, mucho antes, ¿sí? De que ocurriera este de India con Asia. Y ese choque hizo que se fusionaran y que ahora conozcamos ese continente como Eurasia. Entonces, cuando dos placas continentales chocan, se ocurre un proceso que se llama obducción, y ese proceso de obducción lo que va a hacer es formar relieves montañosos como el cordón de los Himalayas. También puede ocurrir que cuando se produzca ese choque, ¿sí? Un océano se cierre. Eso que están viendo ustedes ahora en la imagen, ¿sí? Es lo que está ocurriendo con el Océano Pacífico. Cada vez las costas de Australia se juntan a las costas sudamericanas porque el Océano Pacífico se va achicando. Cuando la corteza oceánica se hunde hacia el mar, va a ocurrir que vamos a tener una dorsal, ¿sí? En el medio del océano. Por ejemplo, acá, fíjense, está bien marcada, no sé si ustedes están viendo el recorrido. ¿Sí? La dorsal mesoatlántica, es la cordillera más larga del planeta, ¿sí? Incluso más larga que los Andes y demás. Todos estos lugares, ¿sí? Elevados, son lugares donde las placas se están separando. Entonces, acá tenemos otra, ¿sí? Son dorsales que hay en distintos lugares del planeta. Este incluso continúa, ¿sí? En todos estos lugares sale magma y las placas, una va para un lado y otra va para el otro.
Pero cuando esto ocurre, acá fíjense que Sudamérica está yendo para el Océano Pacífico, pero esta dorsal está separando también al Océano Pacífico y la está empujando hacia allá. Entonces llega un momento que esas dos placas se encuentran y una de las dos tiene que ceder. Cuando lo veíamos acá en India y Asia, vimos que ninguna de las dos cedía porque tenían una gran masa continental. Pero la litosfera oceánica es mucho más finita que la litosfera continental, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir siempre es que la litosfera oceánica, la más finita, se meta por debajo de Sudamérica, ¿sí? Subduzca se llama ese proceso, ¿sí? Subducción. Lo vamos a escribir acá. Entonces, cuando eso ocurre, la placa está subduciendo, ¿sí? Se está metiendo por debajo de la otra y Sudamérica está como empujando hacia el lado del Pacífico. ¿Qué va a ocurrir cuando sucede este proceso? Veámoslo en un pizarrón, ¿sí? A ver. Bien, entonces decíamos, el océano Pacífico avanza hacia Sudamérica, Sudamérica avanza hacia el Océano Pacífico, y hay un lugar donde, si acá tenemos, por ejemplo, toda esa tierra de Sudamérica, ¿sí? La placa se llama placa continental, lo vamos a poner. También lo pueden encontrar como litosfera continental, que es la parte más externa de la Tierra y que es muy finita, mientras que la otra, ¿sí? La del océano, vamos a ponerla de azul, a ver, es muy finita, ¿sí? No tiene el mismo grosor que la placa continental, entonces vamos a ponerle placa oceánica o litosfera oceánica, ¿sí? Puede ser, de las dos maneras está bien nombrada. La placa oceánica es mucho más finita y por lo tanto dijimos que se iba a meter o iba a subducir por debajo de la placa continental, ¿sí? En ese choque, en ese encuentro y ese pozo que se va a generar, va a aparecer una nueva geoforma que se llama fosa, ¿sí? Las fosas oceánicas son grandes pozos donde se destruye la corteza. Entonces, esa placa, ¿sí? Oceánica, que ahora, digamos, toda esta parte, todo este sector, digamos, es como que empieza a hundirse, ¿sí? Como si fuera así, y se va metiendo cada vez más acá, y se va metiendo más acá, y se va metiendo más acá. El tema es que cuando llega a una cierta profundidad, ya no va a haber más roca endurecida, lava endurecida, ¿sí? Sino que va a haber otra capa de la Tierra que se llama astenosfera, a no confundirla con la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es la capa de aire, esta se llama astenosfera. Es como una plastilina, ¿sí? Esa astenosfera permite que estas placas que están arriba se vayan moviendo. Cuando la placa dura llega a la astenosfera, que hace mucho, mucho calor, más de 1500 grados de temperatura suele haber, ¿sí? Entonces cuando llega ahí, la placa esa empieza a derretirse, a fusionarse se llama, ¿sí? Y esto que estaba en estado sólido, ahora se hace todo líquido, ¿sí? Ya no está más en estado sólido, pero está muy, muy caliente. Y piensen qué pasa con un calefactor cuando está larga aire caliente. ¿El aire caliente se va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Qué pasa cuando hace frío? ¿Dónde hace más frío en una casa de 2 pisos? ¿Abajo o arriba? Bueno, siempre todo lo caliente se va a ir hacia arriba. Entonces, esta lava derretida va a intentar salir, vamos a cambiar de color, por entre medio de todas las fisuras que hay en la Tierra. Las fisuras son como venitas que tiene la Tierra. Si ustedes miran una roca, nunca está entera. Si miran el suelo, siempre tiene como grietas. Entonces la lava se va a ir tratando de meter por todos estos lugares.
En algunos lugares va a encontrar como aire y se va a amontonar. Cuando se amontona, eso se llama cámara magmática. Vamos a ponerlo, ¿sí? Cámara magmática. Quiere decir que es un lugar donde se guarda magma. Se guarda mucho magma, ¿sí? Y el magma sigue intentando salir a la superficie. Entonces, en algún momento va a lograr salir. Cuando sale, se encuentra con el aire frío. Y el aire frío está, vamos a suponer que haga mucho calor, va a estar a 30 grados. Entonces, de 1500 grados que estaba bajo la Tierra a 30 grados que está en la superficie, hace que ese magma se enfríe rápidamente sobre este suelo y se formen lo que en Patagonia tenemos mucho y por todos lados, coladas basálticas. ¿Sí? Basálticas, el basalto es una roca, ¿sí? Un tipo de roca, basálticas, ahí, ¿sí? Coladas de magma, ¿sí? Que salió a la superficie, se endureció y ahora eso es una roca. Si ustedes miran todas las montañas que hay acá en Patagonia, que tienen la cima muy plana, es porque en la superficie, en la parte de arriba, tuvieron roca basáltica, una colada. Y como es muy difícil de romper, se sigue desmoronando los costados, pero no logran desmoronarse arriba y por eso está plana. Gran parte de la meseta patagónica es una colada basáltica, ¿sí? Bien, pero en otros lugares ese magma, en lugar de salir de esa manera, va saliendo, ¿sí? A ver si lo podemos dibujar, va saliendo, acá, y empieza a derramarse hacia un costado, hacia el otro, y obviamente se va enfriando a medida que se derrama. Pero después hay más magma que quiere salir a la superficie. Entonces ese nuevo magma sale y otra vez se va a endurecer, ¿sí? Se derrama y se endurece. Sale más magma y se endurece. Ahora, sale de acá de un lugar que es la boca del volcán. Me imagino que a esta altura ya habrán identificado. En algunos lados sale como ríos de magma, como se veía en las imágenes, y en otros de forma muy explosiva, ¿sí? Hacia el aire, que forma las cenizas volcánicas o las bombas volcánicas y que pueden ir a una gran distancia. Entonces, cuando hay subducción, se forman fosas, se forman volcanes, se forman coladas basálticas, ¿sí? Ahora, esto lo estábamos viendo con dos placas que son una continental y una oceánica. Veamos qué pasa cuando las dos son oceánicas, las dos son finitas, ¿sí? Y las dos, si se mueven en direcciones opuestas, o sea, en un lugar donde se juntan, va a pasar lo mismo. Una de las dos va a tener que ceder. La que ceda se va a meter otra vez debajo de la superficie, va a llegar a la astenosfera. En la astenosfera otra vez se va a formar lava, magma, se va a derretir y va a intentar salir a través de la corteza, en este caso oceánica. Cuando hablamos de corteza oceánica, esta parte azul que yo voy a marcar ahora es la que pisamos cuando entramos al mar, ¿sí? Muchas veces estamos en la plataforma continental, pero otras veces ya estamos en la corteza oceánica. Entonces, por ejemplo, cuando nos metemos a alguna playa de Chile, lo más probable es que estemos cerquita de alguna de estas zonas. El agua está por encima, ¿sí? Entonces no la vemos. Y acá estaría la fosa. Entonces, esa placa que se va metiendo va a ahora tener magma que va a intentar salir a la superficie. Y ese magma también va a salir a la superficie como lo veíamos recién en la placa continental y oceánica. Y se va a ir endureciendo, ¿sí? Y va a formar un volcán submarino. Pero si sigue creciendo, ¿sí? Y sigue el cráter aumentando y sigue la lava derramándose, en algún momento va a asomar a la superficie, ¿sí? Y vamos a tener lava saliendo, pero ya en un volcán
que se llama isla volcánica. Las islas de Hawái, por ejemplo, son creadas de esta manera, ¿sí? Ahí sale, digamos, pasa algo entre medio de la placa, por ahí no es tan así como lo estábamos viendo recién, pero todas las islas del Caribe, por ejemplo Guadalupe, Martinica y demás, van asomando y nosotras, si las vemos en la superficie, veríamos pedacitos de tierra, ¿sí? Que serían esas islas. Si ustedes miran el Mar Caribe en Centroamérica, está lleno de esas islas. Casi todas las islas también que rodean a Australia son islas volcánicas. La isla de Indonesia, donde generalmente hay tsunamis, son islas volcánicas, ¿sí? Entonces, en todos estos lugares crecen islas volcánicas. Recuerden que tiene que estar una placa oceánica con otra placa oceánica también, ¿sí? Necesitamos dos oceánicas. ¿Por qué estas no se van a arrugar como lo hacen las dos continentales? Y también en este caso va a ocurrir el proceso de subducción, porque las continentales son mucho más gruesas, ¿sí? Por ahí tienen 70 kilómetros de grosor, mientras que las oceánicas tienen 5, 10 kilómetros de grosor, son mucho más finitas y permiten que una de las dos se hunda. Generalmente, si una de las dos tiene islas, la que se va a hundir es la otra, la que no tiene nada, ¿sí? Cuanto más livianita sea, de algún modo, o más finita sea, más fácil va a ocurrir. Ahora, en algunos sectores, cuando subducen las placas, recuerden que subducir es que una placa se meta debajo de la otra, ¿sí? Si esta placa va para allá y esta placa va para allá, ¿sí? Acá se generó la fosa y subdujo, ¿sí? Se hundió debajo de la otra. Ahora, ¿qué sucede? En este sector puede haber que haya volcanes subacuáticos, ¿sí? O submarinos. Puede ser que se hayan muerto pececitos y se haya llenado todo el fondo del océano de sedimentos marinos. Entonces, cuando va rozando esta placa, ¿sí? Se va encontrando con esta placa y la va rozando, a medida que se hunde, algunos de estas puntas, ¿sí? Traban a la placa y no deja que se hunda. Y la placa empieza a hacer fuerza y fuerza y fuerza y está hundida y está hundida. O sea, se quiere hundir, pero está trabada. Cuando logra romper esa punta, ¿sí? Cuando logra romper esto y pasar hacia abajo, vamos a mover este movimiento, ¿sí? Y cuando vemos, más bien lo sentimos, porque cuando ocurre eso es cuando sentimos los terremotos. Y las réplicas son ese movimiento de reacomodación que tienen las placas. Se hundió de golpe y ahora vuelve a estabilizarse para seguir hundiéndose, pero de a poquito. Entonces, vamos a encontrar terremotos también en esta zona y acá se van a ir juntando muchos sedimentos. Todos esos sedimentos va a llegar un momento que no van a entrar más. Y cuando no entren más, va a ser como cuando ponemos mayonesa en un sándwich y lo apretamos, lo seguimos apretando y ya no hay más lugar para la mayonesa, va a salir por los costados. En este caso se va a plegar, se llama. Y se van a formar cordones montañosos. Esta es la manera en que se formó el cordón de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, en una placa continental con otra oceánica, se juntan sedimentos, se forma lo que se llama un prisma de acreción. Vamos a escribir. Y de esa manera se formó un nuevo cordón montañoso, diferente al de los Everest, ¿sí? No lo confundamos. El otro se formaba porque ninguna de las dos placas cedía. Y en un proceso de abducción. En este se forman en un proceso de subducción por incremento de sedimentos, para acumulación de sedimentos, ¿sí? Son dos procesos diferentes, pero los dos forman montañas. $700 millones de años después del nacimiento del planeta,
Las aguas creadoras de vida cubren su superficie. Pero no es solo agua. Hay algo más ahí debajo. Pequeñas islas que parecen haber surgido de la nada. Hasta que rocas fundidas se rompen a través de la corteza y se alzan sobre el océano. Con el tiempo, la lava se enfría y forma una isla volcánica. Así se formaron las islas. En el futuro, se unirán para configurar los primeros continentes. Bueno, ahora, como fuimos viendo, en todas las zonas de subducción, y dijimos que el Pacífico tiene una dorsal en el medio del océano que empuja las placas hacia los laterales, ¿sí? Entonces, al empujar las placas hacia los laterales y las otras placas continentales moverse en dirección opuesta, se va a formar toda una zona de subducción alrededor del Océano Pacífico. A esa zona de subducción se la llama el cinturón de fuego del Pacífico. Y justamente es de fuego porque en toda la zona de subducción de placas continentales con placas oceánicas se van a formar volcanes. Veamos un poquito cómo estos dos señores nos explican qué es el cinturón de fuego del Pacífico. Este fenómeno, estamos aquí en el estudio de Tele13 con Marcelo Lagos, nuestro geógrafo. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Bueno, primero lo que veamos es saber cómo están ubicados y si estos volcanes de los que estamos hablando, que nos han llamado tanto la atención, ¿están en este llamado cinturón de fuego o no? Absolutamente. Los volcanes se localizan principalmente en márgenes en zonas de contactos de placas tectónicas y particularmente en márgenes activos en las zonas de subducción. Ocurren las grandes erupciones como mostraban las imágenes, Indonesia, Filipinas. Lo que pasa hoy día sencillamente en el volcán de fuego y particularmente las erupciones de principios de mayo en el volcán Kilauea. Sin embargo, son distintos tipos de volcanes. Gran parte de los volcanes de fuego, como el que es un estratovolcán, son volcanes que surgen producto de la interacción de placas tectónicas. A diferencia, el volcán hawaiano es un punto caliente en medio de una placa que tiene una génesis diferente. Y 104 en nuestro país. Son cerca de 100 volcanes activos, sin embargo, los más peligrosos están siendo monitoreados permanentemente y Senageomín, desde el 2008 que se crea ciertamente el sistema de vigilancia volcánica de Chile, se anticipa generalmente ante la ocurrencia potencial de una erupción. Villarrica. Villarrica es el volcán más peligroso que tenemos, ciertamente es el asentamiento humano que está más cerca, es un volcán que tiene una historia de actividad recurrente y a 16 kilómetros se encuentra Pucón, alta densidad, infraestructura y ciertamente hace que sea un volcán riesgoso. Y de ahí ciertamente suma y sigue numerosos volcanes. Lo particular es que a medida que nos acercamos a los volcanes disminuye la densidad de habitantes en Chile y por lo tanto el riesgo, a diferencia de lo que pasa en Centroamérica, a diferencia de lo que pasa en Filipinas, por ejemplo, o en Indonesia, donde mucha gente vive cerca de los volcanes. Y que nos ha llamado profundamente la atención las imágenes. Veamos de inmediato también, apoyándonos aquí, vamos a hacer correr el video, precisamente lo que sucedió en el volcán Kilauea y tratar de establecer las diferencias que hay en este tipo de erupciones, Marcelo. Sí, las imágenes son espectaculares. Ambos volcanes son peligrosos, pero en sí sus magmas son diferentes. Y eso hace que la erupción del volcán Kilauea, que es un volcán escudo, sea una erupción efusiva, no explosiva. A diferencia del volcán de fuego, que es una erupción explosiva, ciertamente, y mucho más peligrosa. El volcán Kilauea es una erupción que generalmente se caracteriza por ser de alta temperatura, con muchos gases, y generalmente fluye y es muy rápida, se puede propagar por distancias importantes, pero sin embargo no es peligrosa. Ten en cuenta que la erupción del Kilauea cobró la vida, no ha cobrado ninguna vida, solamente había accidentado, entiendo, porque le saltó una piedra caliente. En cambio, el volcán de fuego, que es un estratovolcán que es muy diferente, el estratovolcán tiene una viscosidad ciertamente que es mucho más densa, los gases están atrapados y generalmente cuando entra en actividad, sus erupciones pueden ser muy explosivas y pueden detonar los famosos lahares o los flujos piroclásticos que vemos en las imágenes, que son los fenómenos más peligrosos que pueden producir ciertamente una erupción. Claramente, ambos son volcanes.
pero ambos tienen distintos tipos de erupción y particularmente la combinación de gestión de riesgo de desastre, de sistemas de alerta temprano sofisticados, de ciencia y un tipo de erupción menos explosiva hace que en Hawái no tengamos víctimas. En cambio, la realidad de Guatemala es muy diferente. ¿Y cómo van? ¿Cómo va la información hasta acá? ¿Les va gustando? ¿Conocían todo lo que les estamos contando? Ahora, estos descubrimientos son de la edad contemporánea, de ahora, ¿sí? Pero en la edad moderna también ocurrieron muchos de estos descubrimientos que permitieron que hubiera avances científicos. Por ejemplo, algo que ocurrió es que la Tierra era redonda. Hasta que llegó la edad moderna, la mayoría pensaba que era plana y que si uno llegaba al final de ese rectángulo, de ese cuadrado, se caía, ¿sí? Y que había dinosaurios abajo moviendo la Tierra. Desde la edad moderna hasta ahora nos llevó mucho tiempo para descubrir lo que Wegener propuso, ¿sí? Que, por ejemplo, coincidían estas costas, ¿sí? La de Sudamérica con la de África, que había animales en África y en Sudamérica que solamente estaban en esos dos lugares y no eran nadadores. O sea, que había puentes. Al principio se creyó que había puentes, hasta que descubrieron que la Tierra había estado junta y que cuando se separaron esas dos especies quedaron por separado y evolucionaron de una manera distinta. También descubrieron, por ejemplo, el carbón de Río Turbio. A ver si lo encuentro acá. El carbón crece o se produce en algunos lugares donde antes había mucho calor y había zonas pantanosas. Si nosotros vamos a Río Turbio, mucho calor no hay, y zonas pantanosas tampoco. Por lo tanto, Wegener dijo que Río Turbio y otros lugares donde hay carbón en el mundo debieron haberse movido y antes estaban más cerca del Ecuador. ¿Sí? Lo mismo ocurrió con, por ejemplo, África en la actualidad. Si ustedes se fijan, está atravesado por la línea del Ecuador y tiene los trópicos, por acá y por acá, ¿sí? Donde estarían la zona más caliente digamos, del planeta, donde hace más calor. Sin embargo, encontraron glaciares, evidencia de que en África había glaciares. Eso tampoco era posible, ¿sí? Por lo tanto, todas esas evidencias las juntó Wegener y creó esta teoría que se llama la tectónica de placas, por la cual sabemos que si bien ahora los continentes están así, en millones y millones de años, posiblemente América se junte con Australia, el Océano Pacífico desaparezca, también Estados Unidos se junte, y miren con quién, con China, Rusia, wow. Entonces, bueno, eso es lo que se espera, no lo vamos a ver nosotros porque hay millones y millones de años. Pero bueno, no hablemos más de geografía, ¿sí? Ya por hoy demasiado. Vamos a ver qué tiene la profe Mechi para explicarnos y contarnos. Bueno, fíjense esa imagen que tenemos ahí presente. Vemos a un señor, yo les cuento que esta persona es un monje, o sea que pertenece al clero, al grupo de la iglesia. Este monje lo que está haciendo en esa imagen es copiar, ¿sí? Se llamaban copistas, porque la iglesia, en la alta Edad Media, en la etapa donde estaban los señores feudales y donde los señores feudales eran muy fuertes y la iglesia también, la iglesia era la única que se encargaba de transmitir y de guardar el conocimiento que se tenía hasta ese momento. Entonces, todos los escritos de la antigüedad fueron conservados solamente por las iglesias y fueron los copistas los que se encargaron de copiar a mano todos esos textos. Por lo tanto, todo el conocimiento pasaba solamente por el ámbito de la iglesia, no pasaba por otro tipo de ámbito. No había colegios, el Estado no administraba, obviamente, educación, porque el Estado era un reino, y el rey, ¿se acuerdan que en ese momento no es un rey poderoso? Y la educación en ese momento tampoco era considerada como algo fundamental. Vamos a ver que más adelante, este concepto donde todo el conocimiento pasa por el orden de lo religioso, va a empezar a modificarse. Cuando justamente en la Baja Edad Media, cuando ya estemos casi al final de la Edad Media,
un grupo de personas empiece a preguntarse dónde viene el conocimiento, quién tiene que tener el conocimiento, y si el conocimiento que la Iglesia estaba dando era un conocimiento certero, era un conocimiento verdadero, y si se podía conocer más o no. Bueno, me gustaría que miren la imagen que tenemos ahí enfrente. Van a notar que esto es lo más parecido a una ciudad, como vemos hoy en día, aunque es una ciudad medieval. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿no era que las ciudades habían desaparecido o que la gente se había mudado al campo? La realidad es que las ciudades, cuando ya la Edad Media está llegando a su fin, comienza un resurgimiento urbano, un resurgimiento de las ciudades, de los burgos. Esta es una típica ciudad medieval. Fíjense en las murallas que la rodea, para evitar obviamente los ataques, y vamos a encontrar ahí adentro que se va a reactivar una actividad propia de las ciudades, que son ni más ni menos todas las actividades relacionadas con el comercio. Y a raíz de ello también van a surgir un nuevo grupo social que se va a ir sumando a los grupos sociales que ya teníamos. No sé si todos se acuerdan cuáles eran, pero les doy una pista. Eran los señores feudales, la iglesia y los campesinos. Ahora se va a sumar este nuevo grupo. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver un pequeño videíto hecho por una persona que habla en español, así que era un poco raro, no le den mucha importancia a eso, pero sí es importante que en este video vayan tomando nota y viendo lo que va explicando esta persona con respecto al resurgimiento de las ciudades. Cómo van surgiendo, cómo va surgiendo esta nueva clase social que les venía hablando y todas las transformaciones que van a venir después. Lo dejamos con el video. Pues bien, las nuevas condiciones que ocurren en torno al siglo XI, el fin de las invasiones extranjeras, la estabilidad política que ello conlleva, la reactivación del comercio, etcétera, van a hacer que los núcleos urbanos, los cuales se encuentran despoblados desde el final del Imperio Romano, debido a estas condiciones que ya estudiamos en el feudalismo, vuelvan a estar poblados en lo que podemos llamar una revolución urbana. ¿Y cuál es el centro de esta revolución que va a producirse en la Baja Edad Media en las ciudades? Pues unos barrios de comerciantes y artesanos que vamos a llamar burgos y en los cuales sus habitantes van a ser llamados burgueses. Estos nuevos barrios se van a construir generalmente fuera de las murallas, extendiendo los límites urbanos y llevando el centro económico de las ciudades a ellos. Van a ser los burgos y sus habitantes van a ser el nuevo motor de la economía de esta Baja Edad Media. Una clase social, los burgueses, que van a protagonizar los principales cambios de toda esta etapa, unos cambios que van a dejar atrás el feudalismo y que nos van a adentrar en el mundo moderno. Estos burgueses, como ya sabemos, son pertenecientes al Estado llano, es decir, son personas que dentro de la sociedad feudal, que aún en esta época perdura, no tienen privilegios, porque no son ni nobles ni pertenecen al clero. Entonces, ¿cuáles eran las aspiraciones de estos burgueses? Pues liberarse del dominio de los señores feudales y tener una mayor libertad política y, sobre todo, una libertad económica para poder comerciar. ¿Con quiénes van a congeniar mejor estos burgueses? Pues fundamentalmente con los reyes. ¿Por qué? Pues porque los reyes también en esta etapa van a buscar liberarse de la dependencia de los señores feudales y para ello van a abrazar a los burgueses. ¿Cuál va a ser el acuerdo al que van a llegar cada uno de ellos? Pues mientras los reyes van a entregarle privilegios políticos, por ejemplo, el gobierno de las ciudades, y privilegios económicos, por ejemplo, la libertad económica a los burgueses, estos, es decir, las ciudades, cuyos representantes son los burgueses, van a pagar unos impuestos al rey por estos privilegios. Por lo tanto, si los burgueses van a tener el poder político de las ciudades, van a ejercer su gobierno. ¿Mediante qué? Pues mediante un concejo que es una asamblea de burgueses, los cuales van a ser llamados concejales y que van a trabajar en el ayuntamiento. ¿Quién va a estar a la cabeza de este concejo y de estos concejales? Pues el alcalde, una persona que va a detentar el poder político, que va a ser burgués y que va a gobernar las ciudades.
En las ciudades, como ya sabemos, ejercían su labor económico primero comerciantes y artesanos, llamados la pequeña burguesía, y luego aquellas personas de la burguesía que van a tener más poder. Van a ser los grandes mercaderes y los banqueros, que a su vez ocupaban cargos políticos, por ejemplo, concejales, alcaldes, etc., y también se relacionaban con la nobleza de los feudos, la cual todavía sigue existiendo, a pesar de que en este tema no la vamos a estudiar. Los artesanos y comerciantes pertenecientes a la pequeña burguesía se asociaban en gremios. Los gremios eran asociaciones de comerciantes del mismo trabajo, por ejemplo, gremio de carpinteros, gremio de artesanos, panaderos, etc., que van a controlar todo lo referente a este oficio, por ejemplo, imponiendo normas, precios, cantidad de producción, sueldos, técnicas, etc., que además se reunían todos en una misma calle para dar luego nombre a muchas de estas calles que se llaman, por ejemplo, calle de los carpinteros, calle de los artesanos, etc. ¿Cómo eran las ciudades medievales? Pues podemos hacer ahora un breve recorrido por sus características principales. La ciudad medieval principalmente está rodeada por una gran muralla defensiva en la que varias puertas abrirán a los caminos importantes. El trazado urbano será irregular y sinuoso, existiendo casas sin ningún tipo de planificación. Los ciudadanos se distribuirán en barrios y uno de ellos serán los barrios de comerciantes llamados vulgos. El centro de la vida urbana de la ciudad la ocupará la Plaza Mayor, en la que nos encontraremos con los edificios representativos, realizados en piedra, con grandes y bonitos balcones. También en el centro urbano nos encontraremos con un castillo o también con una iglesia o catedral, dependiendo de la ciudad. El centro económico de la ciudad medieval será el mercado, en el cual comerciantes y mercaderes realizarán sus actividades económicas. dependía fundamentalmente de las transacciones económicas, es decir, del comercio. Como ya sabemos, la agricultura y la ganadería va a quedarse en esta economía agrícola perteneciente al feudalismo. Una vez vistas las características de la economía urbana, vamos a continuar adentrándonos en el estudio de la ciudad bajo-medieval, centrándonos ahora en su cultura. ¿Por qué? Porque la ciudad en la Baja Edad Media va a ser un importantísimo centro cultural de este periodo de la Edad Media. A partir del siglo XI, la cultura va a comenzar a salir de los monasterios y va a invadir las ciudades. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por una razón, y es que la burguesía va a comenzar a demandar una mejor educación para el buen desarrollo de sus negocios y para la educación de sus hijos. Como ya sabemos, durante la Alta Edad Media la cultura estaba fundamentalmente en los monasterios, de los cuales se transcribían y se estudiaban los conocimientos clásicos. La nobleza, los señores feudales no demandaban cultura. La burguesía, cuya razón es la de ganar dinero, sí que va a empezar a demandar el estudio de la economía, el estudio del derecho, para el buen desarrollo de sus negocios.
Ello va a hacer que la burguesía sea una clase social culta y también va a potenciar la creación de nuevos centros de enseñanza, ahora ya no en los monasterios, sino en las ciudades. Estos centros de enseñanza van a ser fundamentalmente dos. Primero, unas escuelas catedralicias que van a ser para los niños de la burguesía, y por último, los grandes centros de la cultura de la Baja Edad Media van a ser las universidades. Sí, las universidades que hoy en día conocemos, porque nacieron en esta época, en la Baja Edad Media, en la cual se va a dar una educación laica para los jóvenes de la clase alta burguesa y en la que se va a estudiar derecho, contabilidad, artes o medicina. Las universidades van a comenzar a expandirse por toda Europa a partir del siglo XIII. Además, una de las características de esta cultura urbana es que, debido a los nuevos conocimientos de la burguesía que estas universidades van a demandar, van a empezar a llegar muchísimos conocimientos de Oriente a Europa. Uno de estos ejemplos de conocimientos desde Oriente a Europa es el de los números árabes. Los europeos van a comenzar a usar los números árabes por encima de los números romanos por su facilidad de uso y sobre todo por el número cero, el cual no existe en la numeración romana. Más conocimiento científico que empezaron a llegar a Europa desde Oriente, por ejemplo, el uso de la pólvora, cuyo origen es China, o sobre todo también, como invento chino, el papel, que comenzó a sustituir al pergamino en Europa en el siglo XII. Y podríamos numerar muchísimas invenciones y avances que van a aparecer en la Baja Edad Media en Europa debido sobre todo a esta implicación de la burguesía en la ciencia, en la cultura y en los saberes. Por ejemplo, en la Baja Edad Media se comenzó a medir el tiempo con el reloj. Tenemos aquí en imagen, por ejemplo, el reloj de Praga, uno de los numerosos relojes astrológicos que aún continúan existiendo y que se construyeron entre los siglos XIV y XV. Además, se desarrollaron las técnicas de navegación, el astrolabio, la brújula, las cartas de navegación, que van a ser fundamentales para que al final de la Baja Edad Media los reinos europeos comiencen a viajar y a descubrir nuevos territorios. Es decir, en la Baja Edad Media nos vamos a encontrar con una serie de inventos debido a la implicación de la burguesía en la cultura y en la ciencia que van a revolucionar la vida humana. Por ejemplo, el uso de las gafas, el tenedor, los botones o el reloj. Bueno, y con esto damos por concluido el estudio de las ciudades como centro económico y como centro cultural de la Baja Edad Media. Espero que nos haya quedado claro las características de la economía urbana y sobre todo de la revolución cultural que supuso la implicación de la burguesía en esta cultura. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Bueno, espero que les haya quedado súper claro. Fíjense lo importante que es el resurgimiento de estas ciudades, la importancia que tiene el resurgimiento de esta clase social. Resurgimiento no porque no existía, sino una nueva clase social asociada a las actividades comerciales y que va a necesitar sí o sí de que el conocimiento pase de estar encerrado dentro de esas iglesias y ser utilizado y manejado por el clero. Recuerden que el clero, como dijimos, eran estos miembros de la iglesia, a que el conocimiento pase a ser un conocimiento laico, un conocimiento que pueda ser accesible a todos. Y como, fíjense la cantidad de cosas o nuevos avances que se tuvo en esta época, ¿no? La utilización, por ejemplo, del reloj, empezaron a surgir las universidades, las primeras universidades del mundo, y ya el conocimiento no fue parte de un círculo bien selecto de personas, sino que el conocimiento pasó a ser algo que era propiedad de casi todos, o de los burgueses que tenían por ahí también un poco más de dinero, ¿no? Pero a partir de ahí,
todos los avances que se hicieron y que ustedes lo habrán visto. Fíjense todo lo que explicó recién la profe Mariela con respecto a los conocimientos de la Tierra, fueron gracias a que gente en su momento permitió que esos conocimientos se dieran, ¿sí? El surgimiento de estas ciudades y de, por ejemplo, de saber cosas que tienen que ver con la navegación, descubrimiento de rutas nuevas. Entonces ahora, con toda esta información que ustedes tienen y que sabemos que es mucha, pero que es muy importante que la sepan, los invitamos a que vayan a contestar las consignas y bueno, esperamos sus respuestas lo antes posible. Les mandamos un beso enorme.